Buenas, buenas. Bienvenidos a Toma y Opina. Hoy con mate en mano vamos a viajar al pasado para ver cómo nació lo que hoy conocemos como corretaje inmobiliario. Esta profesión que es tan clave en el mercado es tan antigua como la humanidad. Y bueno, hoy tenemos un montón de invitadas que nos van a poner en contexto. Cande, ¿cómo nació lo que hoy es corretaje inmobiliario? ¿Cómo arrancó todo? Bueno, en Sumeria fue la cuna de la civilización 4000 años antes de Cristo. El rey utilizaba las tierras como medio de control, inventaron las escrituras y vivían en sus propias ciudades, que cada una tenía sus propios reyes. Bueno, continuando con la línea histórica, vamos a hablar con Angie, que nos va a poner en contexto sobre Egipto. Hola chicas, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Como les comentaba mi compañera, yo les voy a comentar sobre el Egipto faraónico, donde si bien existían tierras de propiedad privada, la mayor parte le pertenecía al monarca. Este a su vez podía otorgarlas como recompensa a sus funcionarios o a los nobles, quienes tenían permitido heredarlas a sus hijos, pero no podían ni venderlas ni dividirlas, con el inconveniente que el faraón en cualquier momento se las pudiese quitar. Y para aumentar el poder, el soberano era exclusivo de todas las piedras que servían para construir los templos y los palacios. De esa forma existía un control casi absoluto de los bienes de raíces en el Egipto, con lo que el faraón se aseguraba de que ninguno de sus súbditos acumulaba demasiado poder para convertirse en un problema. Claro que no siempre lo lograron, pues hubo faraones débiles que perdieron el control de la situación. Como les comentaba, en general, este sistema prevaleció en las grandes culturas del Oriente durante varios años, y sin embargo sería en Europa donde surgió un modelo distinto. Bueno, y acá nos encontramos con mi colega que está bien a tono con lo que sucedió en Babilonia. Bueno, hola chicas, ¿cómo están? Bien, lo que sucedía en Babilonia alrededor de documentos sobre dominios territoriales, destacando el código de Hammurabi, que tenía 282 leyes, las cuales 6 de ellas se trataban sobre los aspectos de la construcción, destacando costos y las responsabilidades civiles, entre otras cosas. Bueno, además las leyes 69 y 78 se trataban sobre el alquiler, el incumplimiento de los contratos y también la compra de viviendas por los inquilinos. Por otro lado, se documenta el rol de los corredores como mediadores entre comerciantes y extranjeros, actuando como traductores, ya que ellos sabían muchos idiomas y esto facilitaba hacer el negocio entre ellos. Sin embargo, entre los años 655 y 609 a.C., los mediadores de la Mesopotamia también participaban en prácticas como la venta de niñas y adolescentes vírgenes para contraer el matrimonio o la esclavitud sexual, digamos, y las entregaban al mejor postor en las plazas. Bueno, yo me voy un par de semanas de viaje a la antigüedad, donde nos encontramos con Grecia, que a diferencia de en Egipto no hay un rey que se quedaba con todo el territorio, sino que este se compartía entre la población. Esto lo que hacía era generar un sentido de pertenencia y fortalecía el vínculo con la polis. La polis eran ciudades-estados súper chiquitas donde era súper importante ser parte. Como la tierra era privada, comenzó el movimiento de compraventa, trueques o intercambios. Y ahí surgen los mesites, personas que sabían quién buscaba, quién ofrecía y los conectaban. También estaba la figura del proxenos, que mediaba en actos de comercio como conciliador. Esto muestra el concepto de intermediación que ya estaba instalado en la población. Por otro lado, en Roma se empieza a valorar mucho la idea de la ubicación de la tierra y el dominio. Lo peor que podía pasar era que el gobierno le quite los bienes a alguien. Aparecen dos funciones claves, el subhasta venditio y el magister bonorum. Los subhasta ofrecían botinas de guerra a viva voz en puertos o en plazas principales junto a una lanza clavada. De ahí viene la palabra subhasta que usamos actualmente y la bandera de remate. Los magister bonorum vendían públicamente los bienes de deudores insolventes. De ahí sale la figura del rematador público. Más tarde, en el gesto de Justiniano, a los magister bonorum se los empieza a llamar conciliadores, una palabra bastante parecida a la que usamos hoy en día como corredores. Y en los estatutos de Florencia se regula su conducta, donde no podían asociarse con comerciantes ni actuar por cuenta propia, debían ser fieles y guardar secreto entre las partes. Bueno, y si nos vamos del otro lado del charco, Cami, ¿vos nos podés poner en contexto?
Hola chicas, sí, obvio. Bueno, les comento. En el Imperio Azteca la tierra no se podía comprar o vender, sino que era repartida por el Huaytatloni, ya que en ese momento no había algún mercado inmobiliario o alguna propiedad privada. Bueno, todo esto cambió con la llegada de los españoles, que trajeron el modelo europeo, de que sí se podía poseer la tierra, se podía vender, comprar, heredar. Y bueno, nada, a través de todo esto, las tierras quedaron en manos de unos pocos hacendados que eran los terratenientes de esa época. Y bueno, ellos se encargaban, digamos, de la política, de la agricultura, de la economía de esa época. Y bueno, a través de todo esto empezaron a surgir personas que se encargaban de administrar la propiedad, de vender, de comprar, y ahí surgieron los primeros antecedentes del corretaje inmobiliario. Y si volvemos a Europa, ¿tenemos datos de España o Francia, por ejemplo? Bueno, en cuanto a España, el emperador Carlos V, por Real Cédula de 1527, que esto vendría siendo un documento legal, establece el oficio de corredores públicos. Posterior, en consecuencia de la Real Cédula de 1764, se establece el reglamento a los corredores, donde su principal antecedente es la colegiación y también que establecía que entre los corredores de número había uno que debía ser el corredor mayor. Los roles que cumplían los corredores era la mediación entre compradores y vendedores, determinaba el valor del mercado y se aseguraba de que las transacciones llegaban a fin correctamente. También es importante mencionar las ordenanzas de Bilbao, que son las que terminaban de regular a los corredores, y es que las mujeres no podíamos ejercer, y esto se extendió hasta el siglo XX, y que debían ser hombres de naturaleza de reino y de opinión y fama. Bueno, y en Francia, a través del Código de Comercio de 1807, se establecieron principios que fueron fundamentales e influyeron a las normativas de otros países. El oficio de corredor se podía solamente ejercer si se tenía un permiso de los jueces reales del lugar de residencia. Y también se fijó que podía haber una cierta cantidad de números de corredores por cada ciudad. Es más, el gran cambio llegó en el siglo XIX con las leyes de reforma en México, que separaron la iglesia del Estado y obligaron a vender tierras que estaban en manos de la iglesia y de comunidades indígenas, las famosas tierras llamadas bienes de manos muertas. Esto liberó muchas tierras al mercado, digamos, y se empezaron a necesitar personas que sean como intermediarios entre compradores y vendedores. Y bueno, nada, ahí nace el corretaje inmobiliario, pero como actividad. Pasamos de un sistema donde la tierra era del Estado o de la Iglesia a un sistema donde el mercado era libre y bueno, nada, ahí nace el corretaje inmobiliario, pero como profesión que en día de hoy ayuda a millones a encontrar su lugar en el mundo. Bueno, todo lo hablado hasta el momento corresponde al marco histórico, pero acá tenemos a Juli que nos va a saber ubicar en el marco normativo. Gracias chicas, me encanta hablar de este tema. Bueno, nosotros comenzamos a figurar en el derogado del Código de Comercio Regulador, en el capítulo 1, diferenciados de los rematadores y martilleros que se encontraban en el capítulo siguiente. Con el paso del tiempo sucedieron dos acontecimientos, la Ley 20.266 y la Ley 25.028. La Ley 20.266, sancionada en el año 1973, fue la que establecía el régimen legal de los martilleros y corredores. Luego, sancionada en 1999, la Ley 25.028 fue la que introdujo reformas significativas, como por ejemplo la exigencia del título universitario, derogó las normas del capítulo 1, requisitos para la matrícula y la profesionalización de la actividad. Adaptando todo esto a nuestra provincia, nos encontramos con la Ley 13.154, la cual creó los colegios de corredores inmobiliarios, uno de ellos con sede en Rosario, y lo que nos lleva a la actualidad, y podemos decir que nuestra hermosa profesión tiene el reconocimiento que merece. Totalmente. Bueno, y hasta acá llegamos. Muchas gracias por estar del otro lado. Los esperamos en el próximo Toma y Opina. Chao, gracias.